Presento ahora a un viejo conocido, al doctor Enrique Murillo, de la Universidad de Panamá, que es una autoridad en carotenoides. Patricia mencionó la zapotesantina y Enrique Murillo es prácticamente el padre de la criatura, ¿verdad? Entonces es un gusto que esté acá de nuevo con nosotros. El doctor Murillo estuvo el año pasado en una reunión y hemos interactuado bastante. Todavía no hemos logrado terminar un trabajo en conjunto, pero eso definitivamente vendrá. Muchas gracias, Enrique, por venir de nuevo y bueno, quisiera agradecer al comité organizador por haberme invitado a compartir con este grupo de prestigiosos investigadores que se encuentran aquí y de presentarles algunas de las cosas que nosotros hemos hecho en investigación en los últimos años, compartir y ver si se puede establecer algún tipo de colaboración con lo que consideren que podemos trabajar en conjunto. Cuando uno está presentando, dice que va a hablar con calma, a divagar, para que se entienda, pero parece que llega un momento en que se pierde el control. Pero vamos a tratar de hacer la presentación con bastante calma, porque sabemos que hay muchos colegas de Brasil que si se habla muy rápido no logran comprender totalmente la idea. Trabajo en la Universidad de Panamá, el departamento de bioquímica, y como dijo que me presentó, que trabajo más en carotenoides, porque a pesar de que trabajo en un departamento de bioquímica, soy químico y trabajo mucho en la parte de estructural, química estructural. Siempre me gusta presentar esta transparencia, porque esta transparencia demuestra la gran diversidad de frutas que tiene la región tropical. Muchas de estas frutas, quizás ustedes están viendo algunas y dicen, esta es fulana, pero la mayoría, estoy seguro que no la logran identificar. Aquí esta es una transparencia bien interesante, porque incluye también frutas silvestres, que son las frutas a las que nosotros hemos dedicado la mayor atención en los últimos años. En el trópico hay muchas frutas que son poco consumidas y poco conocidas. Básicamente son consumidas por los animales silvestres, indígenas, campesinos, pero quizás en un tiempo fueron parte de la dieta precolombina. Solo que aún los indígenas han olvidado cómo se usan por la parte de la civilización, lo que se consideró fue la civilización, y han entrado en el desuso y se desconoce muchas de sus propiedades, se desconoce su cultivo y prácticamente no se consumen. Por ejemplo, esta es una fruta que encontré en el campo y probablemente consumida por este animal, que es un roedor. La ventaja de las frutas silvestres es que realmente están allí porque fueron producto de la evolución en este lugar. A veces yo pienso, por ejemplo, cuando voy al mercado o con lo que consumimos, vemos que las cosas que consumimos no estaban aquí, fueron traídas. Por ejemplo, ahí vimos la banana, la manzana, consumimos arroz, el arroz no es de América,
consumimos muchas cosas que no son de aquí. Por eso es que quizás necesitamos muchos agroquímicos, porque no están acostumbradas a este ambiente, no están acostumbradas a estos suelos. Mientras que las frutas que eran de aquí ya estaban acostumbradas a este ambiente y quizás si se cultivaran, si se domesticaran, necesitaríamos menos uso de agroquímicos, porque están aquí producto de un proceso evolutivo. Estas frutas, que son silvestres y las que yo llamo frutas olvidadas, que se cultivan pero muy poco, que son consideradas casi como frutas huérfanas, son muy ricas en nutrientes, sustancias bioactivas y en nuevos compuestos para aquellos que interesa la parte de química, ¿eh? Porque normalmente cuando se piensa en buscar nuevos compuestos, se piensa en buscar una planta medicinal que ni se consume, pero muchas frutas de las que consumimos y de las frutas silvestres tienen compuestos nuevos. En las investigaciones y en muchas investigaciones de las escolares se han encontrado nuevos compuestos. Eso es atractivo para efectos de la investigación, y cuando encontramos nuevos compuestos significa que hay también nuevas enzimas que se pueden investigar, porque son enzimas que no se conocían, que catalizan las reacciones y llevan a la síntesis de estos nuevos compuestos. O sea que es un área muy importante, y que normalmente no se le daba importancia cuando se estudia lo que es fitoquímica, porque fitoquímica se veía solo lo que se llama plantas medicinales, pero los alimentos pueden ser una parte importante de estudios fitoquímicos. Pero necesitamos conocer muchas cosas por efecto de estas frutas. Hay que domesticarlas, conocer su valor nutricional. ¿Por dónde comenzar? Bueno, nosotros hemos comenzado por la parte nutricional, porque nosotros decimos, bueno, debemos demostrar que una fruta silvestre tiene un valor por lo menos nutricional o para la salud, para luego promover su domesticación y su consumo. No aleatoriamente ir a domesticar porque quizás no sería atractivo. O sea, ir a la domesticación demostrando que ya tiene un potencial. Nosotros específicamente, como les dije al inicio, en la presentación, nos hemos dedicado a los carotenoides. Nos hemos dedicado a los carotenoides. Y en la presentación de hoy nos vamos a dedicar a un grupo especial que son aquellas frutas que tienen carotenoides con actividad provitamina A. Solo a los que tienen provitamina A. Y dentro de ello, como tenemos poco tiempo, vamos a dedicarnos a ejemplos de ellos. Un ejemplo que consideramos ponerlo primero porque no se sabe nada sobre ella desde el punto de vista nutricional, es una planta que en Panamá recibe el nombre de shunga. Es una palma, estamos hablando hace un rato de palma, es una palma. Da una drupa muy grande con muchos frutos. Prácticamente el único uso que tienen es que los indígenas de Emberá, que es los que están en la frontera con Colombia, lo usan para hacer unas cestas muy vistosas que se venden como artesanía. Usan la penca. El fruto no lo usan para nada. Es la drupa. Este es el fruto de la shunga. Usted ve que tiene un color naranja intenso. Cuando está muy maduro tira hasta casi rojo. Esa es la cáscara y este es el fruto con la semilla.
Este es el cromatograma de la cáscara y muy similar es el de la pulpa. Como ustedes ven, el principal carotenoide es el todotrans beta-caroteno, que es el carotenoide con mayor actividad provitamina A. Nosotros esta cáscara la secamos, porque buscando una forma, como presentaron en el trabajo anterior, de que se consuma. Normalmente nadie piensa en consumir cáscara de una fruta, solo la parte de la pulpa. Cuando analizamos los carotenoides de la pulpa, de la cáscara en forma húmeda y luego en forma seca, ustedes ven que los equivalentes de retinol son bien altos. Claro, el término alto es un término relativo. Y más, ustedes están viendo allá un número y ese número quizás no le da mucha información. Por lo tanto, vamos a compararlo con un alimento que todos conocen y lo reconocen como uno de los que más actividad provitamina A tiene. Yo creo que están pensando ya en él y es la zanahoria. Cuando vemos la actividad provitamina A, la zanahoria equivalente a retinol, dividiendo entre 6, nos da 15. Y miren el de la chunga. Es una cosa increíblemente alta, como que la zanahoria no tiene nada. Cuando uno ve lo que tiene la chunga. Y no se utiliza para nada. Es un caso que cuando nosotros encontramos esos datos nos pareció bien impactante, y que vale la pena trabajar más, por ejemplo, aspectos relacionados con biodisponibilidad, cuánto de eso, en qué forma, cómo se puede mejorar la biodisponibilidad. Ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo, el membrillo. En Colombia le llaman paco y hay una fruta en Centroamérica que es el membrillo, pero no es este. Es una fruta que se usa para mermelada y todo eso, pero no es la Gustavia superba. Ese es uno de los problemas que a veces hay con las frutas, que en una región le llaman de una manera y en otras regiones de otra. Por eso es importante trabajar con el nombre científico, que es la Gustavia superba. Es una fruta muy alta en grasa. Tiene cerca de un 35% de grasa. Por eso es que para nosotros la consideramos muy atractiva, porque los carotenoides que tiene deben tener una alta biodisponibilidad por el alto contenido de grasa que tiene. El principal carotenoide, ustedes ven que es todo trans beta-caroteno, nuevamente. Y aquí comienza a aparecer algo un poco diferente. Comenzamos a pensar entonces en variedades de frutas silvestres, o sea que ya la cuestión está complicando. Ya no es tener fruta silvestre, sino la tenemos variedades. Hemos encontrado variedades de membrillo que cuando están maduras son amarillos y otras que son naranjadas. Las naranjadas normalmente son más chicas, las amarillas son más grandes. Ya comienza lo que es variedad. Entonces es importante, si uno piensa en domesticar una fruta silvestre, saber cuáles son las variedades que aportan más aquel beneficio que nosotros hemos encontrado en esa fruta. Entonces aquí vemos que las variedades naranja, y es lógico, el betacaroteno es responsable en gran medida del color naranjado de la fruta, y por eso es que la zanahoria es de color naranja. Entonces nos da un mayor contenido de betacaroteno y de actividad provitamina A. Recuerden el valor de la zanahoria cuando dividimos entre 6 nos daba 15. Este también tiene mucho más que la zanahoria. Tiene 42 equivalentes de retinol. Y como les dije, tiene la ventaja que quizás hasta tiene mayor biodisponibilidad que el de la zanahoria porque tiene grasa, cosa que no tiene la zanahoria, tiene muy poca grasa.
Esta es otra fruta. Prácticamente, es más, era tan desconocida, yo se la llevé a los botánicos en Panamá y no la conocían. Yo tuve que hacer una, hace como 10 años, tuve que hacer una investigación profunda para saber el nombre científico. Porque en Panamá pensaban que era una fruta introducida por los chinos, porque no la conocían. Y por eso es que le dieron el nombre de maracuyá chino. Tuve que hacer un contacto con un colega, porque sí detectaron que era una cucurbitácea, y en un contacto con Rafael Lira, un experto en cucurbitácea de México, nos indicó el nombre. Y con la información que yo le di de flor, semilla, fruto, color, tamaño y todo, nos dijo que era la mejor descripción que me había visto de esa fruta, porque él tenía años que no la veía. Pero esa fruta se encuentra silvestre. Ella tiene una pulpa roja, cuando está madura tiene el arilo rojo, el arilo es rojo y aquí también, ¿verdad?, el rojo. El color rojo se debe a un carotenoide bien interesante y poco común, que es la criptocapsina. La criptocapsina que se encuentra en el mamey. Realmente la criptocapsina, este carotenoide, solo ha sido descrito, antes que se describiera en el mamey recientemente, solo había sido descrito en el pimentón rojo, pero en cantidades muy, pero muy pequeñas, que no permitían hacer investigaciones sobre el posible papel provitamina A de la criptocapsina, porque por su estructura debe tener actividad provitamina A, pero no se podía investigar porque en el pimentón se encuentra en cantidades muy pequeñas. Sin embargo, en el maracuyá chino, lo mismo que en el mamey, se encuentra en cantidades muy altas. Y este otro carotenoide, que sí es bien conocido, que es la criptosantina, que es el principal carotenoide provitamina A de la papaya. Así que estos dos son los principales carotenoides del maracuyá chino, por lo tanto, tiene actividad provitamina A. Tiene una gran cantidad de carotenoides de diferentes características y su actividad provitamina A no es tan alta como la de los otros que vimos, pero 9.1 es una actividad bastante alta para una fruta, equivalente de retinol, porque lo que nos está interesando ahora es frutas con actividad provitamina A. Y tratar pues, de que estas frutas silvestres se conozcan para que se traten de domesticar y no se pierdan. Yo considero que esta fruta, una de sus mayores importancias es que prácticamente está desapareciendo. Porque el problema de esta fruta es que ella crece como el maracuyá, por eso es que se le llama maracuyá chino. Y en el bosque crece sobre los árboles y los cubre y los mata. Los cubre totalmente, porque es una enredadera en el bosque. Entonces quizás por eso no ha sido atractiva. Pero se puede buscar formas, así como se siembra el maracuyá. Y yo creo que vale la pena su recuperación, tiene un valor nutricional y es una fruta que está casi en extinción. Y por último tenemos la Pouteria zapota. Si nosotros estamos hablando con un centroamericano y decimos zapote, es la Pouteria zapota, pero en Panamá le decimos mamey, lo mismo en México. Se manejan nombres diferentes. De Costa Rica hasta Guatemala se llama zapote. De Panamá y México, yo no sé cómo hizo ese salto, se llama mamey. Es raro. Pero quizás el nombre de científico
de Poteria zapota se debe a que los indígenas le daban un nombre similar, algo como zapote, y de ahí el nombre científico Poteria zapota. Bueno, la Poteria zapota en México es cultivada y hasta se exporta. Ellos han logrado domesticar algunas variedades y lo exportan. En Panamá no se cultiva, es silvestre. Y quizás porque es silvestre hay una enorme biodiversidad, una enorme variedades, una gran cantidad de variedades. Aquí tenemos algunos ejemplos de las variedades. Nosotros hemos encontrado más de 100 variedades morfológicamente. Usted ve este y este, definitivamente son variedades. Muy grandes. Esto le cae. Es más, los lugares donde yo lo he encontrado, cuando construyen una casa debajo, tumban el árbol porque dicen que esto mata a un chiquillo si le cae en la cabeza. Y definitivamente. Pero ustedes ven, este es muy diferente a este. Quizás aquí, como lo estamos presentando, tiene diferentes formas, colores, tamaños. Quizás como aquí lo estamos presentando todos juntos, no se nota tan bien. Pero cuando nosotros vemos esto, si yo le presentara, sin decirle que son variedades, le presento esta fruta y esta fruta, usted diría que son dos frutas diferentes. Una no tiene nada que ver con la otra. O esta y esta, o esta. Porque realmente tiene diferencias grandes, muchas variedades. En cuanto a tamaño, forma, color externo. Ok, ahí este es uno de los casos que yo digo. Si vamos a hacer una domesticación, ¿qué variedad domesticamos? Entonces tenemos que buscar algunas propiedades que nos interesan, que acepte el consumidor, y buscar qué variedades tienen estas propiedades y decidir domesticar esas. Este es un cromatograma de una variedad. Lo que sí es consistente en todas las variedades es que tienen los mismos carotenoides. Tienen los mismos carotenoides, pero los tienen en proporciones diferentes. Este que está aquí es este carotenoide es la zapotesantina. Esta fruta yo la considero como mi hija de las frutas. Tengo más de casi cerca de 20 años trabajando con ella. Y bueno, siempre vi raro que había algunos picos que salían en la parte hidrofóbica y que no eran betacaroteno, alfacaroteno, lo tradicional. Así que debía ser un carotenoide hidrofóbico que no era betacaroteno ni alfacaroteno, o sea que debía ser un carotenoide nuevo. Cuando iba a la literatura no salía nada parecido. Y entonces en ese tiempo no teníamos muchas posibilidades de investigación de nuevas estructuras y todo esto. Pero luego hicimos contacto por ejemplo, con George Brito, que es la autoridad del mundo que más conoce sobre carotenoides, le ayudó bastante, y descubrimos el primer carotenoide capa que no tiene grupo hidroxilo en el anillo. Los carotenoides capa son los carotenoides que le dan el color rojo al pimentón. Eso se conocía hace tiempo, la capsantina, pero la capsantina los carotenoides capa que se conocían tienen grupo hidroxilo en esta posición porque parten de epóxidos de xantofilas que tienen grupos hidroxilo. Entonces nosotros descubrimos este carotenoide que no tiene grupo hidroxilo y por su característica casualmente es hidrofóbico porque el grupo carbonilo aporta poco a la polaridad. Y realmente eso confundía, pero es rojo este carotenoide, por la conjugación de los dobles enlaces con el carbonilo, es lo que da el color rojo. Lo mismo aquí, ¿ves? Por eso es que es rojo, por eso es que el pimentón rojo tiene un alto contenido de carotenoides similares.
Bueno, ya cuando descubrimos este carotenoide, tuvimos la oportunidad de descubrir 8 carotenoides nuevos que no habían sido descritos, que se encuentran todos en el mamey. Entonces, eso es lo que digo, que algunas frutas de estas nuevas dan oportunidad de conocer nuevas moléculas, de la misma manera que se estudian la fitoquímica de las plantas medicinales. Aquí tenemos, como nos interesa para esta presentación, la parte de vitamina A. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, variedades que tienen baja sapotesantina y baja criptocalcina. Variedades que son altas en sapotesantina, bajas en criptocapsina. Variedades que son altas en sapotesantina y altas en criptocapsina. Y variedades que son bajas en criptocapsina y altas en sapotesantina y altas en criptocapsina. Entonces, la pregunta es, ¿podemos decir el contenido de vitamina A del mamey? No podemos decirlo. ¿Qué variedad? No están tipificadas las variedades. Entonces, cuando trabajamos con frutas silvestres, en donde hay una gran diversidad, realmente esto resulta difícil. Sabemos que el mamey es rico en carotenoides provitamina A, pero vemos que algunas variedades no lo son. ¿Y cuáles son las variedades que tenemos? Quizás cuáles son las variedades que van más al mercado, si van algunas variedades. Entonces, esto es algo que amerita resolver y realmente es algo que toma tiempo, porque el mamey no es como algunos cultivos que, ok, vamos a estudiarlo, y lo sembramos y al año o a los 2 años tenemos. Hay en Panamá una canción muy famosa que se llama Siembra un palo, que sea de mamey, eso es viejísimo, eso lo cantaban mis abuelos y mis tatarabuelos. Quizás lo dicen porque el que siembra ese palo no come de ese mamey, y por eso dicen siempre el palo que sea de mamey, para que los otros coman mamey. Entonces, quizás el mamey da como a los 15 años por ahí, Si yo siembro un árbol ahora, no sé si comeré ese mamey. Y no es fácil por eso, pero sí es necesario buscar la manera de hacerlo en frutas aún como esta. Después de haber presentado esto, vuelvo a lo primero que presenté, una de las primeras transparencias, todos los aspectos que son necesarios investigar en las frutas silvestres, y hay un campo grande para los químicos, los que estudian la nutrición, la parte de los agrónomos, la parte que se refiere a los tecnólogos de alimentos. Hay trabajo en cantidad para todas las áreas del conocimiento que se encuentran aquí reunidas, y es importante entonces también hacer esos trabajos en conjunto y colaboración. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Preguntas? Doctor Murillo, muy linda la presentación y bonito el trabajo que usted ha hecho con la parte de mamey. Yo hace unos años yo estoy primero que todo en la parte de recursos genéticos, en general, ¿verdad? Pero trabajo mucho con frutas. En mamey, las fotos que usted presentó, bueno, hay mucha diversidad ciertamente, en Costa Rica también lo hemos visto. Pero de las frutas que usted presentó, hay unas frutas que son de Porteria zapota y hay otras que son de Porteria viridis, y probablemente algunas de otra especie que no recuerdo en este momento el nombre, que fue escrita también por don Jorge León en el libro de Botánica de los Cultivos Tropicales, otra Porteria más, digamos, de esas que todas se parecen mucho al mamey. Pero sí, de las que usted presentó, veo ahí fotos que no son de Porteria zapota, hay unas de Porteria viridis también. En Costa Rica hay mucho también,
y esa otra especie, que le digo que no recuerdo el nombre, se encuentra presente en la frontera entre Costa Rica y Panamá, y son zapotes de tamaño muy grande, y ciertamente todas con un montón de características un poquillo, digamos, similares entre ellas, porque se ven muy iguales, pero el Pouteria viridis, que son las dos de arriba, se diferencian porque en el Pouteria zapota la piel del fruto no se ve, la piel es corronchosa como las de abajo, una piel, digamos, áspera. Esas son Pouteria zapota. Las de arriba se les ve la piel, esa piel piecita de color, qué sé yo, anaranjada, a veces un poco rojiza o roja totalmente, como la de otro fruto. Esas son Pouteria viridis. Sí, es muy interesante lo que está planteando. Es muy interesante, pero yo no concuerdo con eso. ¿Por qué? El botánico ha clasificado en base a características morfológicas que el componente que nosotros usamos es su composición de carotenoides, que es también un componente importante para la taxonomía. Nosotros hemos estudiado bacterias, por ejemplo, la lucuma zapota, su composición de carotenoides es bien diferente. La Pouteria campechana, que es el canistel, su composición es diferente. Todas las bacterias que tienen pigmentos, por ejemplo, la Manícara zapote no tiene pigmentos, no tiene carotenoides. Nosotros hemos estudiado los carotenoides y en base a todas esas que se han identificado como especies, ¿verdad?, no tienen estos pigmentos. Entonces, por eso nosotros estamos planteando casualmente eso, que si se clasifican, por ejemplo, estas como diferentes, y nosotros vemos su patrón de carotenoides, nosotros lo vemos, ha sido descrito como una huella digital de una especie, nosotros decimos, los botánicos están equivocados. Porque casualmente ellos los clasificaron en base a eso, y por eso yo decía, son tan diferentes que puede pensarse que son especies diferentes, y por eso es importante la parte de estudiar el genoma. O sea que ahí hay un campo importante de investigación. Nosotros creemos, estamos súper convencidos de que son variedades, no que son especies diferentes. Enrique, gracias, muy interesante tu presentación. Tengo una pregunta, un comentario. Pregunta: ¿el maracuyá chino es pasiflora? No, ¿qué familia es? No, es una cucurbitácea. Ah, es cucurbitácea. Cucurbitácea. Es la familia del melón. Es más, por eso se parece por fuera, cuando está verde, parece una sandía pequeña. Cuando está verde, parece una sandía pequeña. La pregunta sería, pero no, ¿por qué maracuyá? No, el maracuyá es porque crece, se enreda, entonces por eso le dieron el nombre de maracuyá chino. Y en Panamá, cuando hay algo raro que la gente no sabe, dice chino. Por ejemplo, al lichi le dicen mamón chino. Todo lo que es raro, en Panamá le dicen chino. El comentario es que interesante lo que dices de las frutas silvestres que no tienen uso de plaguicidas. En la red Rinfrutbio nosotros desarrollamos unos encapsulados de tamarillo con cáscara de mango y cáscara de piña y cáscara de banano, que son residuos subproductos del secado de frutas, porque la empresa seca frutas y les queda toneladas de esos desechos que no sabe qué hacer. Y nosotros hicimos los encapsulados, los probamos, bueno, funcionaron, y mi estudiante fue a un congreso de alimentos, y entonces un agrónomo creo que le preguntó, bueno, ¿y el residuo de plaguicidas? Porque cuando uno habla de la cáscara, si lo vemos desde fitoquímica, interesante, pero ahí es donde queda más contenido de plaguicidas de residuos. Entonces, en nuestro caso, pues claro, me dejó fuera de base. En el caso de nosotros, en mango y piña hicimos residualidad de plaguicidas,
y está por debajo de los límites. Ahí sería interesante para las frutas silvestres que en principio no debieran tener plaguicidas. Exacto, las frutas silvestres no tienen plaguicidas. No sé si le aplicamos plaguicidas también. Sí. Profesor Murillo, felicitaciones por su ponencia. Inicialmente, usted dijo que propone el objetivo de que todo el mundo entienda su palestra, y parece que es brasilera y no habla mucho portugués, y digo que ella entendió perfectamente su ponencia. Cumplió entonces su cometido. Muchas gracias por eso. Yo tengo una pregunta, la verdad es una curiosidad mía. Por ejemplo, como un maracuyá chino y los otros zapotes tem alto contenido de beta-carotenos, ¿no? Mas ya se hicieron algunos testes de citotoxicidad, porque para ser considerados como vitamina A tenían que ser ingeridos. Entonces, no sé si hicieron esos análisis. Bueno, como decía, son frutas silvestres, poco conocidas, pero son consumidas. Son consumidas por los indígenas, los campesinos, y realmente conversando con ellos la consumen de diferentes formas. Es más, yo he hecho batidos de maracuyá chino, porque es espesa. No, realmente son frutas que se consumen muy poco, pero se consumen y no hay reportes de que han causado algo malo. O sea que por eso yo digo que cuando lo comparo con plantas medicinales, a veces no tiene la ventaja, porque casualmente es uno de los problemas de algunas plantas medicinales, que no se sabe los niveles cuando ya se hace un concentrado, si puede tener un efecto negativo o algo así. Pero estas realmente son consumidas por las poblaciones indígenas, principalmente campesinos. Gracias por su presentación, muy clara. Mencionó algo sobre la estabilidad de los perfiles de carotenoides, pero ¿qué tanto afectarían los factores pre-cosecha, factores de cultivo o cambio climático, ya que estas frutas están, me imagino que no sé, en ambientes silvestres y no en sistemas controlados o sistemas donde realmente se los cultiva? Usted ve una diferencia de diferentes perfiles de carotenoides. ¿Qué tan estable es eso en la bioacumulación, ya que el ambiente puede influir el perfil? Bueno, realmente para cada fruta son cosas que es necesario investigar. Por ejemplo, en el zapote, era una de las transparencias que yo iba a presentar. En el zapote, el que ustedes llaman zapote en Costa Rica, que nosotros llamamos mamey. Yo he estudiado la maduración. Es una fruta climatérica. Y como fruta climatérica, cuando se cultiva, ella respira mayor velocidad que cuando está en el árbol. Entonces, ¿qué sucede? Si uno la cosecha en un punto medio en que no se ha desarrollado el total de carotenoides, cuando esa fruta madura, tiene un color y un contenido de carotenoides diferente a cuando se cosecha en el árbol en un punto mayor de maduración, porque cuando son variedades que son rojas, es un rojo intenso, pero quizás de ese mismo árbol yo puedo tomar una que no estaba en el punto máximo de maduración y va a madurar. Va a madurar como fruta climatérica que es, pero su contenido de carotenoides va a ser menor, aunque hemos observado que el perfil es el mismo. Pero efectivamente son cosas que es necesario investigar. Nosotros lo hemos estado investigando en la frutería Zapota,
está en el mamey, pero eso es algo que hay que hacer, es parte de la domesticación, el conocimiento de cosecha, post cosecha, que en la mayoría de ellas no se conoce nada. Muchas gracias. Tenemos que suspender las preguntas si hubiera más para tratar de mantenernos en... Muchas gracias.